Capítulo 3. Demostrando. Un grito y te descompongo la pierna. La voz sonó terriblemente baja en los oídos de Satoru, áspera y fuera de lugar. El avión no sale hasta dentro de una hora, fue todo lo que Satoru logró decir antes de ser interrumpido por el extraño. No estoy aquí por ese estúpido avión. Lo tengo, dijo. Lo que saliera de la boca de ese lunático no tenía ningún sentido en los oídos de Satoru. Esto es un aeropuerto, y no me digas que estás aquí por esos increíbles sándwiches de 40.000 yenes. Satoru bromeó. El extraño dejó escapar un gruñido bajo. ¿Puedes callarte la boca? Y date prisa. No te pago para que holgazanes. Dijo el extraño molesto. Satoru pudo escuchar un débil ni siquiera me pagas viniendo de algún lugar antes de ser empujado a un portal y terminar en un bar en algún lugar. Tío, mi maldito equipaje, Satoru le recordó. Con un gesto de la mano del desconocido, el equipaje de Satoru apareció justo a su lado. Gracias. Odiaría que alguien me robara mis recuerdos. Satoru le dio las gracias al hombre del humo. Empezaría una guerra contra todo el país si alguien se atreviera a tocar todos los dulces que había comprado la semana pasada. Ni lo menciones, dijo el hombre del humo con smoking, mientras el hombre rata crujiente simplemente puso los ojos en blanco. ¿Ya terminamos?, exclamó el señor Crisp molesto. Tanto Satoru como el señor Smoke asintieron a la vez mientras el señor Crisp se giraba para mirar a Satoru de nuevo. Queremos que te unas a la Liga de Villanos. Dijo dramáticamente, como si esperara que una orquesta entera y un trueno resonaran con sus palabras mientras las pronunciaba, pero en cambio, todo permaneció en silencio. Satoru parpadeó al señor Crisp, preguntándose si estaría teniendo una crisis nerviosa o algo así y si habría secuestrado por error a la estrella de cine equivocada. ¿Qué?, dijo Satoru, sonriendo atónito. El señor Crisp suspiró mientras ponía los ojos en blanco ante las payasadas de Satoru. Únete a la Liga de Villanos. Se repitió. Satoru se reclinó en su silla mientras el villano hablaba. Primero, no me interesa unirme a un grupo de fanáticos del teatro dramático. Segundo, si se supone que esto es un secuestro, no lo hagan en un lugar público, y aten a su subtitulador en cuanto lo encuentren. No dejen que hablen, se vayan ni se enteren de nada de lo que pasa. Eso es como un secuestro básico, aficionados. Satoru se quejó mientras les daba consejos a los villanos para secuestrarlos. ¿Ves? Te dije que deberías haberlo atado, dijo el señor Smoke. El otro villano lo miró con enfado. No está secuestrado. Es una negociación, explicó el líder. Satoru arqueó una ceja hacia los dos villanos. Eres pésimo negociando, gritó Satoru, caminando hacia una silla que encontró y reclinándose completamente. Disculpen a mi amo, está probando cosas nuevas. El señor Smoke se disculpó. Satoru desestimó la disculpa. Solo digo que si de verdad quiere que alguien haga lo que él quiere, debería causar impacto. No pedir como un niño pequeño. Satoru señaló con el dedo al otro tipo. No estoy pidiendo como un niño pequeño. Y deja de cambiar tanto de tema, es molesto. Únete a la liga, exigió. Satoru simplemente negó con la cabeza. Suena aburrido. Además, ¿por qué querrías a un actor sin peculiaridad como villano? Satoru se rió. El villano se enojó aún más con Satoru y le lanzó un vaso al actor, quien lo esquivó fácilmente. Por tu conexión con Aux, obviamente. Deja de hacer el ridículo, gritó, rascándose el cuello con fastidio. Satoru bostezó. Pero no me interesa lo que haga Aux. Además, el HPSC suena molesto. No quiero que me asocien con eso. Satoru continuó quejándose. El tipo gruñón puso los ojos en blanco. Eso no importa. Solo tienes que transmitirnos la información, argumentó. Pero entonces tendría que leerla primero para devolvértela. Eso suena mal. No quiero hacer eso. Las quejas de Satoru continuaron. ¿No quieres ver caer a la sociedad? El villano lo intentó. Satoru simplemente se encogió de hombros. No lo sé, tío. Esos tipos me adoran. ¿Y por qué lo intentaste conmigo? Creo que algún desválido será más adecuado que una estrella de cine, ya sabes. Todo se trata de estrategias, de las que claramente careces. Hay que ir por los incomprendidos y los rechazados, tío. Satoru explicó. El hombre de humo asintió en confirmación. Tiene razón, Shigaraki. Tal vez deberíamos haberlo reclutado antes, y pensó en voz alta. Lo que sea. Shigaraki gritó. No quiero que se una. Sábelo todo. Se quejó. Satoru se encogió de hombros y se levantó. ¿Eso significa que puedo ir? Quizás lo olvidaste, pero tengo que tomar un vuelo.
dijo Satoru, extendiendo la mano para agarrar su maleta, pero Shigaraki le rodeó la muñeca con 4 dedos para impedirle irse. Sigues siendo nuestra cautiva, pequeña estrella de cine, dijo con voz áspera. Satoru se encogió de hombros. De acuerdo. ¿Puedo tomar algo entonces? Hace un calor infernal aquí. Se quejó Satoru, enganchando 2 dedos en el cuello de su camisa mientras sacaba la lengua como un perro. Estamos en pleno invierno. Se quejó Shigaraki. Satoru se encogió de hombros. ¿Y qué? Quizás no elijas un ático para esconderte. Satoru se quejó. Shigaraki se molestó con él. Ya he tenido suficiente de ti. Kurohiri, átalo y tápale la boca, ordenó Shigaraki. Kurohiri sacó un rollo de cinta adhesiva de quién sabe dónde hasta que Satoru empezó a protestar. No puedes vendarme. Especialmente no con esa cinta barata. ¿Qué pasó con la cuerda y la mordaza en la boca? ¿Qué? ¿Te recortaron el presupuesto? Se quejó Satoru, alejándose de Kurohiri con su rollo de cinta. Bien entonces. Usa este paño para su boca. Siempre y cuando se calle. Shigaraki empezó a suplicar. Satoru dejó escapar un gran suspiro dramático. Joder, eres pésimo en esto. Satoru rió, evitando fácilmente al villano que intentó atarlo. Se llevó las manos a la espalda y se inclinó para mirar a Shigaraki a los ojos. El villano, un poco desconcertado por tan repentinas y ridículas payasadas, tragó saliva bajo la mirada de Satoru. ¿Te han dicho alguna vez? Satoru hizo una pausa antes de continuar, que eres pésimo siendo un villano. ¿Y usar bálsamo labial? Satoru sonrió. Shigaraki estaba furioso, harto de tener a Satoru allí ni un minuto más. Al diablo con los deseos de sus jefes, pensó. Satoru Gojo era un cabrón pesado. No me digas que me vas a dejar de vuelta en el aeropuerto ahora, ¿eh? Satoru sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos en absoluto. Después de montar semejante escena, de todos modos. El público no te tomará en serio si me devuelves así. Piensa en las relaciones públicas. Exclamó Satoru, levantando las manos al aire mientras caminaba hacia un taburete de la barra y tomaba asiento. Tío, lo próximo que harás será pelearte con estudiantes de instituto. Ese es otro golpe bajo, por cierto. ¿Por qué estás peleando con niños siendo un hombre adulto? Dijo Satoru, echando un vistazo a las distintas bebidas detrás de la barra. ¿No tienes Ramune? ¿Qué clase de bar es este? Se quejó Satoru como un niño pequeño a continuación. Oh, espera, dijo Kurohiri antes de ir hacia la barra y sacar una botella de Ramune de arándanos. Gracias. Satoru sonrió mientras abría la botella. No dije que pudiera beberse mi Ramune así como así. Ahora era el turno de Shigaraki de quejarse como un niño pequeño. Jejejeje. Satoru rió entre dientes mientras tomaba un trago, sin romper el contacto visual con Shigaraki. Arfid, exclamó Shigaraki molesto. ¿Has pensado en la meditación? ¿O el yoga? He oído que hacen maravillas. Dijo Satoru entre sorbos. El ojo de Shigaraki se crispó a medida que aumentaba el rascado de su cuello. Y tal vez un poco de crema para esas erupciones. Se ven horribles, amigo. Satoru rió, tomando más sorbos de su Ramune. Eso es. Estoy harto. Kurohiri. Suplicó Shigaraki. El otro villano asintió mientras estaba preparado para hacer lo que fuera necesario para que Satoru se callara. Ustedes dos son realmente villanos inútiles. ¿Son solo ustedes dos? Difícilmente pueden llamar a eso un grupo, ¿verdad? Se quejó Satoru, para gran disgusto de los dos villanos. Cállate la boca, zorra. Intervino una nueva voz, acompañada de un tipo de aspecto melancólico con graves quemaduras por todo el cuerpo, que parecían grapas manteniéndolo unido. ¿Te conozco? Preguntó Satoru, levantando la nariz con disgusto por el olor a carne quemada que parecía rodear al villano entrante como una segunda piel. No me conoces. Pero creo que eres muy molesto y presumido. Eres igual que esos héroes. Se quejó, acercándose a Satoru, con llamas azules bailando en su mano. Ah. Debes ser pariente de ese Endeavor, ¿verdad? Los dos apestan. Satoru se tapó la nariz, intentando contener la respiración. No tengo ningún parentesco con ese bastardo. Que él también tenga una peculiaridad de fuego no significa que nosotros sí lo seamos. El tipo misterioso explicó, y Satoru simplemente se encogió de hombros. Si eso te hace dormir bien por la noche, entonces está bien. No tienes ningún parentesco con ese idiota. Satoru confirmó, volviendo su atención a los otros dos villanos. ¿Y quieren que me una a este miserable grupo de gente que se hace la mala? No me hagan reír. Satoru rió entre dientes, levantándose de la silla.
Podría con todos ustedes con los ojos cerrados. Se crujió los nudillos con una sonrisa petulante. Última hora. Gojo Satoru secuestrado. Hoy temprano, la estrella de cine Gojo Satoru fue secuestrada tras ser abordada por un villano en el aeropuerto de Fukuoka. Se desconoce su paradero y aún no se han publicado noticias sobre su seguridad. El héroe de Prison Win, Aux, se ha encargado de encontrar al actor tras ser vistos juntos recientemente. Aux declaró: no importa quién o qué haya secuestrado a su amigo, lo encontraré. Si tiene alguna información sobre el secuestro, por favor, llame a este número. Line. Y así fue como Satoru se encontró rodeado de villanos inconscientes después de luchar a puñetazos contra ellos. Tenía que admitir que luchar contra el humo literal era un poco difícil, pero no había nada que no pudiera hacer. Aunque a veces se estremecía un poco, eso no era asunto suyo mientras plantaba el talón de su pie en la espalda de Shigaraki. Y decía: señor Crisp. No sé qué le hizo creer que alguna vez me uniría a un grupo de villanos patéticos como usted. Claramente soy mucho más fuerte de lo que usted jamás será, incluso con esa fantástica habilidad suya. Satoru le susurró al oído, amplificando la presión en su pie mientras se levantaba de nuevo. Déjenme aclarar esto. De ahora en adelante, me dejarán en paz. No me contacten, no intenten secuestrarme nunca más, ni se les ocurra hacerme bromas. No pienso perder ni un minuto más con ninguno de ustedes, y la próxima vez no saldrán con vida. Que esto les sirva de advertencia, dijo Satoru, con una última estocada hacia el cuerpo semi-inconsciente de Shigaraki y terminó. Ah, y le daré recuerdos a mi padre, hermano. Satoru se despidió del villano de llama azul con la mano. No te dejes engañar por un actor. Mentir es parte de su naturaleza. Jugar a la ficción es lo que respiran. Mentiras retorcidas fluyen con facilidad, sin tocar la verdad ni una sola vez. La transmiten con tanta veracidad que se percibirá como tal. Pero al final, solo el actor sabe exactamente qué es verdad y qué no, dejando a los demás con la duda. Es un pequeño juego para ellos, para descubrir quién puede ver a través de la red de mentiras. ¿Quién caerá en sus afiladas garras y quién logrará escapar, aunque sea por un pelo? ¿O quién les seguirá el juego? Satoru dejó atrás el escondite dejando un rastro de ruinas. Destrozó todo lo que vio al salir, solo como una pequeña advertencia. Al principio quería dejarlos a todos en un estado de púrpura, pero quizás fue un poco exagerado. Después de todo, no le habían hecho ningún daño, solo lo habían molestado y le habían hecho perder su vuelo. Salió con su maleta llena de bocadillos, tropezando con un páramo de viejos edificios abandonados. Satoru arrugó la nariz al percibir el olor persistente. Algo podrido y decadente. Los villanos siempre eligen los peores lugares. ¿Qué pasó con las buenas propiedades y las guaridas bien cuidadas? De verdad creo que nadie podrá superarte en eso. Satoru rió para sí mismo, caminando entre las ruinas hasta que salió del extraño laberinto. Por supuesto, podría teletransportarse para salir de allí, fingir que todo era una gran farsa, pero ¿qué gracia tenía eso? Y además, estaba seguro de que la historia de su secuestro ya había llegado a las noticias. Él participaría, aunque solo fuera por hacerlo. Se topó con un agente de policía poco después, con sangre seca, no suya, en la piel y la ropa rasgada. Tenía que interpretar el papel, por supuesto. Y un actor simplemente sobresale interpretando. Oh, un oficial de buen corazón. Gritó Satoru dramáticamente. La cabeza del oficial giró, con los ojos muy abiertos mientras Satoru se acercaba a él. Por favor, ayúdenme. Me han secuestrado y abandonado aquí. Gritó Satoru. El oficial dudó al principio, pero lo condujo a su auto de todos modos antes de llamar a alguien. Satoru estaba sentado en el maletero, con la vista fija en el cielo mientras un pájaro gigantesco aparecía lentamente. Aux había llegado. Gojo-san. ¿Estás bien? Preguntó Aux preocupado, examinando al actor por todos lados. Sí. Me dejaron aquí, dijo Satoru. No le habían puesto un dedo encima. Ni siquiera lo habían vendado. Fue un desperdicio de esfuerzo, para ser honesto. Pero Aux estaba furioso, la preocupación se extendía por su rostro. ¿Viste su cara? Le preguntó a Satoru, el actor negó con la cabeza. Ningún buen villano mostraría su cara. Comentó, inclinando la cabeza un poco hacia un lado mientras le dirigía a Aux una mirada penetrante. El héroe apretó los puños y asintió con aprobación. Tienes razón. Serían verdaderos aficionados para mostrarlo. Confirmó. Satoru sonrió internamente. Los villanos de hoy en día ya no son lo que solían ser.
Aux intentó consolar al actor, quien le siguió la corriente con despreocupación para complacer al pájaro. Necesito volver a casa, Aux. Satoru se lo recordó, el héroe asintió. Sí. Veré si puedo arreglarte algo, quédate aquí. Exigió Aux, sacando su teléfono para llamar a alguien. Satoru miró fijamente el lomo del pájaro, la tensión que residía en él y la forma en que sus alas se erguían un poco. Quería sentirlas, ver si eran tan suaves como las de un pájaro de verdad. Así que, cuando Aux regresó para contarle a Satoru la afortunada noticia de que había conseguido un vuelo de regreso a casa, Satoru extendió la mano y comenzó a acariciar su pluma. El pájaro se quedó paralizado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Nadie se había atrevido a rayar sus plumas así, no desde aquella persona que había fallecido hacía tanto tiempo. Y entonces llegó Satoru, quien cedió al impulso de acariciarla así. MMMHHH. Satoru tarareó. Son muy suaves. ¿Alguna vez has pensado en hacer almohadas con ellas? La forma en que tarareaba le resultaba familiar a Aux, y también un poco inquietante. No podía quitárselo de encima. Quizás fuera porque habían pasado casi todos los días juntos en la última semana, pero sentía que simplemente era mucho más profundo que eso, como si lo hubiera experimentado antes. Oye, Gojo-san, somos amigos, ¿verdad? Empezó Aux, tragando saliva mientras evitaba el contacto visual mientras el actor seguía erizándolo. «¿Qué pregunta más tonta?», comentó Satoru. «Claro que sí», continuó. «Sé que puede parecer una locura, pero ¿es Gojo Satoru tu verdadero nombre? ¿Siempre te han llamado así?», preguntó Aux, con un ligero malestar en el estómago, como si estuviera traspasando límites inexistentes. Satoru se echó a reír a carcajadas. Salió del maletero, estiró sus largas piernas y se cubrió los hombros con la manta que le habían dado. Una pregunta aún más tonta. Claro que siempre me han llamado Gojo Satoru. ¿Qué te hace pensar eso? Sonrió, lo que hizo que Aux se pusiera nervioso de vergüenza. Solo tuve una sensación extraña. Lo siento. Aux se disculpó, pero Satoru se rió. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Tienes habilidades psíquicas o algo así? El actor bromeó, y el héroe negó con la cabeza furioso. No. Para nada. Es solo que presentía que te conocía de antes. Antes del restaurante, si es que eso tiene sentido. Aux intentó explicarlo terriblemente, pero Satoru negó con la cabeza. No es cierto, dijo, negando su propia versión de la misma sensación. Para el actor era inexplicable cómo sentía que conocía a Aux antes de convertirse en héroe, pero eso habría sido ridículo. Después de todo, creció en un orfanato en Tokio, lejos de Fukuoka y de todo lo relacionado con las plumas rojas. Debió de comer algo raro para pensar eso, concluyó. Era imposible que se hubieran cruzado antes. Ah, olvídalo. Aux lo descartó con un gesto, y el tema se volvió a cambiar. Y hablando de nombres, Aux no es tu verdadero nombre, ¿verdad?, preguntó Satoru, tan entrometido como siempre. Aux rió. Claro que sí. ¿Quién se está haciendo el tonto ahora? Aux rió con los dientes apretados, y Satoru puso los ojos en blanco mientras se alejaban lentamente del coche patrulla. No pasa nada. Puedes confiar en mí. No se lo diré a nadie, dijo Satoru, rodeándolo con una bufanda. ¿Y por qué iba a revelar eso? Se burló Aux, y la cara de Satoru se acercó a la del pájaro hasta que quedaron mejilla con mejilla. ¿Por qué me quieres?, preguntó el actor, y la risa brotó del interior del héroe. No te lo voy a decir, gritó de alegría, haciendo que Satoru se enfadara de inmediato. Por favor, con una guinda. Satoru intentó suplicar, pero Aux se negó a ceder. Satoru siguió suplicando mientras Aux lo llevaba de vuelta a casa, y durante todo el vuelo Aux se negó a ceder hasta que lo bajó. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Continuó Satoru, y tras poner los ojos en blanco, Aux cedió. No sabía de qué maneras creativas lo suplicaría Satoru cuando finalmente se separaran, y, para ser franco, él tampoco quería saberlo. Estaba seguro de que Satoru también encontraría la forma más molesta de hacerlo. Bien. Aux gimió contra su voluntad, y todo eso solo para evitar que su futuro yo sufriera. Pero no puedes decírselo a nadie, advirtió Aux. Satoru asintió con satisfacción, radiante por su victoria. Soy Keigo. Omitió deliberadamente su apellido para que Satoru no pudiera encontrar la conexión perdida de alguna manera, a pesar de que todos los rastros habían sido borrados. Keigo. Satoru habló, cantándolo con una voz que hirió el corazón de Aux. Saboreó el nombre, dándole vueltas hasta que lo entendió bien. Me gusta.
Bueno, nos vemos la próxima vez, Kei. Satoru se despidió, dejando atrás a un atónito Aux mientras subía al jet privado de regreso a casa, con su equipaje ya cargado. Y Aux no pudo evitar regresar de alguna manera, a su infancia, a antes de que lo llevaran al HPSC. Y tal vez todo fuera una extraña coincidencia, una especie de juego perverso de su mente. O tal vez Aux lo extrañaba más de lo habitual, sobre todo durante los fríos meses de invierno que tanto amaba. Pero juraría que, por un momento, aunque fuera brevemente, Satoru sonó igual que él. Line. Los recuerdos son algo fácil de manipular si se usa la dosis adecuada de sugestión. Quien ya vive con grandes dudas sobre sí mismo y su memoria es mucho más propenso a caer en este tipo de manipulación. Usa las palabras adecuadas y las mentiras se convierten en verdad. Retuerce el mundo a tu antojo. Actúa bien y la gente te adorará, se enamorará de ti y te obedecerá. Te coronarán rey. Y entonces, el telón se despliega, los actores están en la posición correcta y la obra puede entrar en acción. Reencarnar era algo extraño, si le preguntabas a Satoru. Por ejemplo, podía recordar su vida pasada con gran detalle. Su infancia de entonces era tan clara como el día, su juventud parecía haber ocurrido ayer, y su vida adulta, justo hoy. En aquel entonces, su memoria era excelente. Recordaba cosas de su infancia temprana, recordaba a los asesinos, las maldiciones, el entrenamiento excesivo, la energía maldita de los demás miembros y mucho, mucho más. Recordaba misiones, travesuras, escabullidas, visitas al acuario y la sangre y muerte inquietantes que acompañaban a todo hechicero de Jujutsu. Sin embargo, en esta vida, sus recuerdos eran mucho más borrosos que nunca. Había sido víctima de amnesia infantil, mientras que en su vida anterior no. Todo antes del orfanato era un borrón enorme, salvo algunas cosas vagas y prominentes que se le quedaron grabadas en la mente. Y una de esas cosas era un niño mayor. Había intentado buscarlo en el orfanato, pero parecía no existir. Al menos no allí. Y a medida que sus recuerdos regresaban gradualmente a medida que crecía, los de antes comenzaron a desvanecerse rápidamente. Como si una cosa se hubiera intercambiado por otra. La vaguedad que rodeaba al niño lo había atormentado, siempre fuera de su alcance, fuera de su alcance. Pero, desde que se topó con Keigo hacía poco más de una semana, la vaguedad del chico se desvanecía poco a poco. Como una niebla que se disipa. Satoru podía ver con claridad. Recordaba unas suaves alas rojas, y eso lo había delatado. Ya no podía negarlo, pero estaba 95% seguro de que Keigo era su hermano mayor en esta vida. No al 100%, porque quizá solo lo alucinaba todo por alguna razón, pero estaba bastante seguro de que el héroe profesional era el chico de sus recuerdos. Ahora bien, Satoru no era una persona sentimental ni en su vida anterior ni en la suya. Y el único tipo de sentimiento que albergaría sería hacia personas que ya habían fallecido. En esta vida, sin embargo, solo se preocupaba por sí mismo. No formaban parte de su mundo, como él no formaba parte del suyo, así que nunca se preocupaba por nadie. No estaba listo para preocuparse de repente por alguien solo porque tuvieran un parentesco de sangre por casualidad, y tampoco planeaba hacerlo. Así que, cuando llegó el momento decisivo y Keigo lo confrontó, le mintió con todas sus fuerzas. Puede que fueran hermanos, pero Satoru no pensaba reconocerlo, ni siquiera lo mencionaría. Conocía el mundo en el que vivían, porque si se corría la voz, ambos podrían convertirse en posibles objetivos de los villanos. Ambos chicos eran muy capaces de cuidar de sí mismos, pero Satoru no pensaba molestarse demasiado con algo tan ridículo. En cambio, tuvo que volver a su trabajo, escabullirse de vuelta a la cueva de los mentirosos y sonreír con los dientes apretados. Satoru volvió a sumergirse en sus películas tras su pequeño descanso. Los medios se abalanzaron sobre él en cuanto vieron al actor y él no dudó en desmentir el rumor de su secuestro sin pensárselo dos veces. En realidad fue una maniobra para promocionar mi nueva película. Sonrió. No había villanos. Nunca hubo reclutamiento para ellos ni una diana pintada en su espalda. Tampoco les dio una paliza. Tampoco era amigo de Aux, solo se encontraban y hablaban de algunas cosas, nada más. Mentira tras mentira salían de sus labios, la imagen de Satoru Gojo se distorsionaba aún más en comparación con su verdadera identidad. Volvió a filmar varios proyectos, no se molestó en contactar con Aux ni una sola vez, y simplemente siguió viviendo la mejor vida posible. Asistía a entregas de premios, recibía premios y asistía a varias fiestas. Siempre con una copa en la mano, pero sin beber ni un sorbo. Guardando las apariencias, como decían.
Satoru veía cómo se desarrollaba la vida. De vez en cuando, ponía las noticias, solo para ver qué pasaba en el pequeño y dulce Japón. Vio un ataque de villanos a un campamento de verano y un secuestro por parte de dichos villanos. Satoru esperaba que fueran mejores que los perdedores que intentaron secuestrarlo. Los héroes buscaban al niño perdido, y Satoru solo apagó la televisión. Podían hacer su parte mientras él hacía la suya. Satoru solo tenía que ocuparse de sus asuntos. Y planeaba hacer eso, hasta que Aux le envió otro mensaje. Satoru había mantenido el contacto al mínimo, a pesar de sus ganas de molestar al pájaro, y el pájaro también lo había contactado al mínimo, porque quizás estaba ocupado salvando vidas y comiendo pollo frito. Recuperaron al chico secuestrado. Se hacen llamar la Liga de Villanos. ¿Los reconoces? Leyó el mensaje de Keigo. Normalmente, Satoru no hacía clic en ningún enlace porque desconfiaba poco de los enlaces sospechosos, pero sí confiaba lo suficiente en Aux como para hacer clic en el enlace. Una vez cargada la página, Satoru llegó a una página con fotos borrosas e información limitada sobre un puñado de villanos. Oh, sí que mejoraron sus habilidades de secuestro. Aún así, yo podría hacerlo mucho mejor, murmuró Satoru para sí mismo. No pensaba dejar que el secuestrador se colara en su currículum, pero si conseguía disfrazarse lo suficiente, podría funcionar sin que lo atraparan. Negó con la cabeza de inmediato, olvidando por un momento que el secuestro era un delito. Apoyó los pulgares en la pantalla del teléfono antes de escribir. Oh, ellos son los que me secuestraron. Hablaron de una especie de liga, respondió Satoru. Aux tardó un rato en responderle. Voy para allá. Recógeme aquí esta noche a las 9 p.m. Ubicación 7296. Satoru se quedó mirando la respuesta. ¿Ese pájaro acaba de autoinvitarse? Pensó. Escribió Satoru, solo para recibir un gif de un pájaro asintiendo como respuesta. Satoru se acercó a la pantalla, porque si miraba fijamente, podría distinguir unas gafas de sol amarillas en la respuesta del pájaro. Tampoco ayudaba que el pájaro fuera rojo como las alas de Keigo. Escribió Satoru con una sonrisa dibujada en el rostro. Ya no recibió respuesta, pero el silencio lo dijo todo. Satoru era un hombre fiel a su palabra, y a las 9 p.m. en punto estaba esperando a Keigo en el lugar propuesto. Era un puerto cerca del aeropuerto utilizado para el comercio, y la mayoría de la gente tendía a evitar esta zona debido al fuerte hedor a pescado que solía pegarse a la ropa si te atrevías a acercarte demasiado. Vio cabello rubio y alas rojas aparecer en su periferia y una sonrisa estalló en el rostro de Satoru. La próxima vez no elijas un lugar tan asqueroso como este. He leído Gyo, ¿sabes? Se quejó Satoru, que Igo estaba confundido por la referencia que hizo Satoru, porque aparentemente la gente en este mundo ya no leía a Junji Ito. Qué pérdida de talento, pensó Satoru. Ah, no importa. El aire aquí solo huele. Vámonos, dijo Satoru, dando una palmada en el techo de su auto. No te dejaré conducir. Keigo protestó en voz alta. Satoru simplemente puso los ojos en blanco ante la queja. Soy un buen conductor. Sabes que conduzco en todas las películas donde mi personaje conduce, ¿verdad? Dijo Satoru. Keigo lo miró de reojo con desconfianza. No estés celoso solo porque no tienes licencia de conducir. Chirrió Satoru, haciendo que Aok se pusiera rojo de vergüenza. No es verdad. Yo tengo mi licencia, balbuceó. Satoru solo rió. Está bien. No tienes que avergonzarte por el hecho de que alguien sea más joven y alto y tenga licencia de conducir. Tienes muchas cosas que yo no tengo. Como un par de bonitas alas rojas. Satoru rió, inclinando la cabeza un poco hacia un lado mientras volvía a subir a su auto, sin cerrar la puerta todavía. ¿Vienes o vuelas? Comentó Satoru, bajándose las gafas de sol para que volvieran a caer sobre su nariz. Keigo miró hacia el cielo que se oscurecía lentamente antes de subir de mala gana al auto con Satoru, enfurruñado de inmediato mientras tomaba asiento. Abróchate el cinturón. Satoru sonrió, poniéndose el suyo mientras Keigo gruñía pero finalmente obedecía. No es justo. Quizás incluso tengas un don deslumbrante. Algo que superaría incluso a All Might en poder o algo así. ¿Es esa la razón por la que eres actor en lugar de héroe? ¿Porque respetas tanto a All Might? Hombre, Dios seguro que tiene favoritos. Keigo se quejó en su monólogo, provocando la risa de Satoru mientras conducía lentamente por la carretera. No respeto a nadie, Kei. Y mucho menos a All Might. Y la razón por la que soy actor y no un héroe es porque no tengo un don deslumbrante.
De hecho, no tengo ningún don, por si lo olvidaste, dijo Satoru casualmente, haciendo que Keigo se quedara en silencio. Siento haberlo mencionado, murmuró, apenas audible pero claramente avergonzado una vez más. Todo lo que hizo Satoru fue estallar de risa. ¿Por qué te disculpas? Es solo una tontería. No significa nada. Satoru sonrió con suficiencia, Keigo lo miró de reojo mientras conducía. Nuestra sociedad entera se basa básicamente en peculiaridades. Los niños lloran cuando descubren que no tienen peculiaridades, ¿sabes? Informó Keigo. Satoru solo chasqueó la lengua. Ese es un defecto inherente a la sociedad, no a los niños. No tener peculiaridades no es gran cosa, los medios simplemente no lo retratan. Satoru habló, Keigo giró la cabeza hacia el otro chico. ¿Es por eso que eres actor? ¿Para mostrarles a esos niños pequeños que no importa? Preguntó Keigo con curiosidad. El auto se detuvo frente a un semáforo en rojo. Satoru solo sonrió con suficiencia. Por supuesto que no. Lo hago porque es divertido. Satoru sonrió, Keigo negó con la cabeza con incredulidad. Tienes el poder de inspirarlos, ¿sabes? Igual que los héroes tienen el poder de inspirar a los demás. Puedes hacer que acepten que cayeron con los desafortunados, dijo Keigo. Satoru soltó una risa amarga. ¿Ves? Por eso. Dijo con voz molesta y severa. No soy tan inspirador ni me interesan esas tonterías. Y hasta tú lo dices, y no tener un don no da mala suerte. Son personas sanas. Tener un don no lo es todo, igual que no tenerlo no es el fin del mundo. Si quieres cambiar algo, tienes que empezar por los adultos. Porque, ¿a quién admiran los niños, Keigo? Dijo Satoru. El silencio se apoderó del coche, más fuerte que cualquier palabra que se hubiera dicho en voz alta. El resto del viaje transcurrió en ese mismo silencio hasta que el juego de coches se detuvo y Keigo sintió la necesidad de disculparse una y otra vez. Hay una cosa que he aprendido de estar en la industria del entretenimiento. Cualesquiera que sean tus opiniones y creencias personales, nunca las expreses en voz alta, dijo Satoru, abrió la puerta de su auto y esperó a que Keigo hiciera lo mismo. Tienes razón, y murmuró Keigo con una vocecita, y luego se quedó boquiabierto al ver el gigantesco estacionamiento subterráneo vacío que tenía Satoru. ¿Todo esto es tuyo? Keigo se quedó boquiabierto, Satoru simplemente se encogió de hombros. Por supuesto. ¿Qué clase de actor no tiene un lugar de estacionamiento tan grande? Dijo Satoru, Keigo notó los otros autos. ¿También tuyo? Preguntó Keigo, Satoru asintió, su atención dividida en ingresar el código para cerrar el garaje. Son solo unos pocos autos, nada especial. Estoy seguro de que si tuvieras licencia, también tendrías algunos autos, señaló Satoru. No necesito licencia, literalmente tengo alas. De esa manera es bueno para el medio ambiente, explicó Keigo. Entonces puedo conducir para dos para compensarlo, Satoru dijo con voz monótona mientras abría el ascensor. Sube. ¿O vas a volar? También hay una escalera, si quieres subir 7 pisos, dijo Satoru, esperando pacientemente a que Keigo lo siguiera mientras cerraba las puertas del ascensor. ¿Vives aquí solo? Preguntó Keigo. Satoru sonrió con suficiencia. Claro que sí. Todos los días controlo manualmente todas las luces del edificio para crear la ilusión de que también viven otras personas. Nunca al mismo tiempo, siempre a deshoras. Es muy efectivo y la gente aún no sabe dónde vivo. Satoru dijo con cara seria, su voz era demasiado seria para algo tan ridículo, así que Keigo no estaba seguro de si bromeaba o no. Solo pudo mirar a Satoru mientras el ascensor subía sin parar. Finalmente llegaron a uno de los pisos superiores y Satoru entró. Su apartamento carecía de todo lo personal, notó Keigo. Ni cuadros, ni objetos personales, ni desorden por ningún lado, en realidad. Estaba desprovisto de todo. Era tan distinto al apartamento de Keigo, donde todo lo que le gustaba parecía estar amontonado. Los ojos dorados de Keigo lo observaban todo con atención. Había una estantería con algunos libros ordenados, pero carecían de coherencia, así que era difícil discernir qué le gustaba realmente a Satoru. También tenía un tocadiscos con una cantidad desorbitada de discos, de todos los artistas y géneros. ¿Y qué? ¿Te gusta todo? Comentó Keigo. Satoru simplemente se encogió de hombros. Yo no organicé nada aquí. Le dije a mi agente que lo decorara a su gusto y ella lo subió todo. En realidad, todo es una recomendación suya, dijo Satoru, caminando lentamente hacia el sofá frente a un televisor gigante. A Keigo le dolieron los ojos al ver la cantidad de cosas intactas por todas partes. ¿Acaso usas algo aquí?
El pájaro se quejó, Satoru solo sonrió con suficiencia. Por supuesto. La cocina, el dormitorio y el baño. Un hombre no necesita nada más, dijo Satoru, Keigo negó con la cabeza. ¡Qué desperdicio de dinero! Keigo se quejó, Satoru se recostó en su sofá mientras miraba a Keigo con un ojo medio abierto, el otro completamente cerrado. Las gafas de sol desatendidas en alguna parte. Tengo mucho. Satoru habló en voz baja, Keigo puso los ojos en blanco mientras caminaba lentamente hacia el sofá también. No viniste aquí para un recorrido por la casa, ¿verdad? ¿De qué querías hablar? Dijo Satoru, con los ojos completamente cerrados, pero Keigo estaba a la vista de todos. Porque nadie jamás logró escapar de sus 6 ojos, ni siquiera en este mundo. Keigo se aclaró brevemente la garganta antes de explicar el motivo de su visita. Todo el tiempo mientras el pájaro hablaba, Satoru tenía los ojos cerrados, podía ver la energía que irradiaba Keigo mientras hablaba, apenas cambiando nada, lo que significaba solo una cosa. Estaba siendo tan sincero como podía. Linelin. La obediencia es clave para sobrevivir en una situación dominante y desconocida. Abrir la boca es pedir castigo. No rendir bien es lo que hace que te lastimen. Expresar tus sentimientos y pensamientos era innecesario. Simplemente haz lo que ellos hacen, no te quedes atrás, y quizá puedas vivir otro día. Estar solo de pequeño es inquietante. Todos creen saber qué es lo mejor para ti, y qué otra opción te queda más que obedecer. Al fin y al cabo, ellos son los adultos. Han vivido más que tú, son mayores que tú, deben ser más sabios que tú. Y cuando te atreves a hablar de algo que te ha estado molestando durante semanas, lo único que hacen es rechazarte. ¿Y qué otra opción te queda más que aceptarlo sin pensarlo 2 veces? Keigo tenía 6 años cuando salvó a esas personas y logró despertar el interés del HPSC. Habían hecho todo por él para borrar su pasado. Lo habían limpiado de su nombre, habían cortado todo vínculo con su antigua familia. Habían ocultado los registros de su padre. Le habían dado a su madre la ayuda que realmente necesitaba. Era todo lo que el pequeño necesitaba para concentrarse en su entrenamiento sin el temor de que los crímenes de su padre lo acecharan ahora o en el futuro. ¿Qué le pasó a mi hermano? Preguntó un día. Habían pasado 2 semanas desde que lo acogieron, y el acuerdo en ese entonces había sido que su hermano pequeño pudiera unirse a él en su nueva y mejor vida. Era la única razón por la que Keigo se había unido, con toda honestidad. Disfrutaba salvando a esas personas, incluso si había actuado por capricho y se había comportado de forma imprudente en el proceso. Conseguir captar el interés del HPSC nunca formó parte del plan, ni tampoco unirse. Porque si se unía, dejaría atrás a su hermano menor, un crimen que jamás podría perdonarse haber cometido. El HPSC lo vio a través y accedió a regañadientes, aunque un poco en contra de su voluntad. Todo con tal de reclutar a su nueva herramienta. El hermano menor de Keigo solo tenía 2 años, lo que explicaba la reticencia. Su entrenamiento tuvo que posponerse al menos unos años, una previsión que no agradó en absoluto al HPSC. Pero accedieron, aunque solo fuera para convencer a un Keigo más joven de que obedeciera en silencio. Lo que Keigo desconocía en ese momento era que ya habían hecho pruebas a su hermano pequeño para ver si procesaba un don igual de poderoso que el de Keigo, o incluso más poderoso que el del chico mayor. Dado que su padre tenía un don de plumas y su madre uno relacionado con los globos oculares, el HPSC realizó pruebas para ambos. Habían pasado sus dedos fríos por la espalda del niño en busca de cualquier indicio de que le brotarían un par de alas más adelante, y le habían hecho varias pruebas visuales. Finalmente, recurrieron a su última opción. Buscar la articulación de un dedo meñique, pero encontraron 2. Dado que el niño de 2 años nunca recibiría su don, según las pruebas, lo consideraron inútil y lo ignoraron, y finalmente lo desecharon. Oh, ha contraído un virus muy feo y está en la enfermería para recuperarse. Lo verás pronto, le había dicho su entrenador entonces, y Keigo le creyó sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué? ¿Por qué un niño no le creería a un adulto? ¿Qué segundas intenciones podría tener alguien contra un niño? Pasaron 2 semanas más, y Keigo ya se estaba impacientando. Estaba inquieto durante el entrenamiento, incapaz de concentrarse en las lecciones, y todos pronto lo notaron. El chico más destacado se desplomó de repente. Halcones, lo habían llamado, ese era su nuevo nombre ahora, no sonaba para nada a Keigo Takami, su hermano falleció anoche por el virus. Luchó con valentía, pero al final perdió, continuó el entrenador, provocando que Keigo se congelara en pleno entrenamiento. ¿Por qué lo soltaron como una bomba?
¿Por qué lo dijeron con tanta naturalidad, como si le estuvieran dando su siguiente tarea en lugar de anunciar que su hermano menor había muerto? ¿Qué? Keigo preguntó, con lágrimas en los ojos, ignorando el entrenamiento sin pensarlo dos veces. Era astuto para su edad, sabía que una vez que alguien fallecía, nunca podría regresar. Eso ya estaba claro. Su entrenador asintió con una extraña mano. Ya no verás a tu hermano, Aux. Es mejor que te centres en tu entrenamiento, dijo, con una voz fría como el hielo, sin ninguna emoción. No. Exclamó Keigo. No te creo. Gritó, lanzándose hacia su entrenadora y logrando asestarle un golpe en el aire, estirando las piernas para tirarla sobre las colchonetas extendidas en el suelo antes de que ella lo mantuviera de distancia. Es verdad, Aux. Estaba débil y desnutrido, es incluso un milagro que haya aguantado tanto tiempo. Necesitas mejorar. Concéntrate en tu entrenamiento para que puedas ayudar a gente como él, le dijo, dejando que las lágrimas calientes cayeran sobre ella y rodaran por su cuello. Me niego a creer que esté muerto. No me dejaba en paz. Exclamó Keigo entre hipos, estaba a punto de llorar, al borde de la histeria. Es un niño pequeño, Aux. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando. Se fue en paz. Intentó calmarlo, pero se negó a tener más contacto físico del necesario, manteniéndolo a distancia mientras lloraba desconsoladamente. Deja de decir que está muerto. Keigo seguía protestando, intentando zafarse de su agarre mientras ella se esforzaba por sujetarlo. Grita todo lo que quieras, no volverá contigo, dijo con severidad, y finalmente Keigo logró zafarse de su agarre mientras le gritaba una retahíla de blasfemias impropias de un niño en dirección a su cabeza antes de salir corriendo. No estaba seguro de a dónde iba ese día, simplemente no tenía a dónde ir. Podría esconderse en su habitación designada, solo para que alguien lo agarrara y lo arrastrara de vuelta a su entrenamiento. No podía salir del edificio sin alertar a nadie, y alejarse demasiado resultaría en un castigo aún mayor del que ya recibiría. Así que hizo lo único sensato. Voló por todos los pasillos hasta que nadie pudo atraparlo y, de alguna manera, terminó en el tejado, que por alguna razón ni siquiera tenía cerradura. Encontró una bandeja con cigarrillos usados y cenizas cerca de la puerta y algunos cigarrillos sueltos esparcidos por el lugar, pero por lo demás parecía lo suficientemente bien como para enfurruñarse. Caminó hacia el borde, se deslizó por encima mientras sus manitas se agarraban a los bordes del tejado. No se caería, e incluso si lo hiciera, sus alas lo atraparían fácilmente, permitiéndole flotar a través del viento. El tejado era la opción más segura para llorar sin problemas. Se había quedado allí un rato con su ropa de entrenamiento, simplemente dejando que las lágrimas corrieran libremente por su rostro mientras pensaba en su hermano menor. Aún no habían podido pasar mucho tiempo juntos, sobre todo porque se llevaban 4 años, pero Keigo siempre había anhelado ser hermano mayor. Le daba motivos para ser un buen chico, mientras que su padre promovía cualquier otra cosa. Keigo pensaba que si el bebé crecía con una madre descuidada y un padre abandonado, él debía ser quien le diera un atisbo de esperanza. Keigo adoraba mucho a su hermano pequeño e intentaba cuidarlo lo mejor posible, aunque esa tarea no fuera adecuada para un niño pequeño como él. Aún así, a Keigo no le importaba, porque la risa de su hermano pequeño lo satisfacía con creces. Y ahora, nunca volvería a oír esa risa tonta. Nunca sabría en qué clase de persona se convertiría, si disfrutaría de los héroes tanto como Keigo o si le gustaban cosas totalmente diferentes, como los caballos y los coches. Nunca subirían juntos al carrusel, nunca podrían jugar a los juegos tontos que a Keigo le encantaban, aunque la mayoría involucraran un palo que había encontrado en el suelo. Simplemente se dio cuenta de que jugar con alguien debía ser mucho más divertido que jugar solo. Keigo no pudo evitar culparse por la muerte de su hermano menor. Porque si no hubiera salvado a esa gente entonces, el HPSC no lo habría descubierto, su hermano nunca habría enfermado y habrían logrado permanecer juntos. Aunque su casa se desmoronaba lentamente, su padre se volvía violento con frecuencia y su madre los obligaba a cometer delitos. Habrían podido soportarlo todo juntos, y Keigo le tomaría de la mano, le susurraría que todo estaría bien, como solía susurrarse a sí mismo, y le prometería que se irían lo antes posible. Habrían aguantado hasta que Keigo cumpliera 16 años y encontrara algún trabajo improvisado para ganar dinero y cuidar de ambos. Ese había sido el plan, un plan tan frágil que no se había atrevido a pronunciarlo. Porque si lo hubiera dicho en voz alta, se habría hecho pedazos y estarían atrapados en ese infierno para siempre, así que se lo guardó para sí.
Pero las cosas no fueron así ni volverían a ser así. Porque él sí respondió a sus instintos, usó sus talentos ocultos, actuó antes de que su mente tuviera tiempo de procesarlo y se encontró en este camino. Pensó que si las cosas hubieran tomado un rumbo diferente al planeado, sus vidas habrían mejorado de todos modos, y con esa perspectiva, aceptó. Y ahora, su hermano pequeño se había ido, y Keigo no podía evitar sentir que todo era culpa suya. Porque su hermano pequeño apenas había enfermado antes, mientras él aún lo cuidaba, y con unos días de diferencia, había contraído algo y sucumbido a ello. Keigo cerró sus ojos dorados mientras apoyaba la frente contra las piedras que rodeaban el borde del tejado. Pensando en cosas que nunca volverían a suceder, imaginando cómo se vería a su lado. ¿Sería tan bajo como ahora o tendría la misma altura que Keigo? O tal vez incluso lo superaría en altura en el futuro. ¿Sería tan bueno como Keigo o tan cruel como su padre? Keigo seguía imaginando todo tipo de escenarios hipotéticos hasta que alguien de la comisión lo arrastró de vuelta, reprendiéndolo por huir e ir a un lugar tan peligroso. Keigo no la escuchó. Después de todo, ella seguía refiriéndose a él como Aux, que no era su nombre en absoluto. Keigo lo soportó todo sin pensarlo. Nieve, murmuró Keigo. Tenía 10 años, llevaba 4 años en la comisión entrenando a diario. Su hermano pequeño habría cumplido 6 ese día, la misma edad que Keigo cuando lo perdió. Siempre te ha encantado la nieve, susurró Keigo para sí mismo, poniendo una vela de cumpleaños apagada en el pastelito. La comisión no le permitía encender fuego, y se alegró de que al menos le permitieran un pastelito en el cumpleaños de su hermano. Quizá hubiera sido una tontería seguir celebrándolo aunque ya no estuviera, pero era la única conexión que le quedaba. Usaba la misma vela todos los años, escondida en algún lugar después de haberla metido en la manga hacía unos años. Keigo miró por la ventana, observando cómo caían lentamente los copos de nieve, y una leve sonrisa triste se dibujó en su rostro. Te extraño. De verdad pensé que tomé una decisión buena ese día, lo sabes. Y ahora estoy aquí celebrando tu cumpleaños tú solo. Se rió para sí mismo. Te habría comprado algo bonito. Algo que te gustara. Un juguete bonito o algo así. Te habría encantado y me habrías llamado el mejor hermano mayor del mundo. Luego seguiríamos jugando con él, esperando a que la nieve se espesara lo suficiente como para zambullirnos. Nos quedaríamos afuera hasta que se nos pusieran los labios azules y perdiéramos la sensibilidad en las manos. Pero no nos habría importado porque nos divertimos tanto que el tiempo pasa volando. Volveríamos adentro para calentarnos y comer tu pastel de cumpleaños, y luego el día terminaría, y dirías que fue uno de los mejores cumpleaños de mi vida. Ah, tengo que irme otra vez. Feliz cumpleaños, Yugo, dijo Keigo, fingiendo apagar la vela antes de volver a su entrenamiento. No te lo vas a creer, pero estoy a punto de debutar como héroe. Deberías ver a tu hermano mayor, incluso me regalaron este traje por el que caben mis alas. Canturreó Keigo entre dientes mientras observaba de nuevo el traje que había recibido. Se suponía que entrenaría con él pronto para acostumbrarse antes de debutar. Dicen que el color me sienta bien. Me gusta un poco, quizá a ti también o te reirías de mí. Cualquiera de las dos cosas estaría bien, porque estarías orgulloso de mí, y eso es todo lo que importa. Tengo que entrenar de nuevo, ¿estarás atento a mi debut? Keigo rió y salió de su habitación, con el traje de héroe perfectamente puesto, mientras recorría los pasillos que conocía como la palma de su mano. Le faltaban unos meses para cumplir los 18, pero la comisión quería que debutara como héroe al menos unas semanas antes de su cumpleaños, y a Keigo no le importaba. Llevaba años entrenando para esto, incluso había trabajado como asistente de algunos héroes antes de debutar para ganar experiencia. Le encantaba la euforía que sentía al volar hacia el cielo y usar sus alas para algo bueno en lugar de malo. A veces se preguntaba si su hermano también habría tenido un par de alas como él para poder surcar el cielo juntos. Sentir el viento acariciando sus cabellos. Y aunque no tuviera alas propias, Keigo podría llevarlo a dar pequeños paseos por el cielo. Estaba seguro de que le encantaría tanto como a él. El debut estuvo acompañado por la apertura de su propia agencia y su coronación oficial como el héroe más joven en abrir una. Rápidamente logró reunir a algunos héroes recién graduados para que trabajaran para él y lo apoyaran sin mayor dificultad. Al mismo tiempo, un nuevo actor debutó, cautivándose de inmediato. Keigo envidiaba al joven actor con quien tenía que compartir el protagonismo, y aunque no le importaba mucho atraer la atención de las adolescentes, sabía lo mucho que significaban las relaciones públicas, especialmente para un joven héroe.
Satoru Gojo le recordaba vagamente a su hermano menor, pero solo un ligero destello de travesura brillaba en sus ojos cada vez que actuaba. Keigo no estaba muy involucrado con nada actoral, pero también se sintió cautivado por el joven actor al que seguía de cerca para futuras producciones en las que participaría. Y así pasó el tiempo. Aux ganó más atención pública, fue apodado el héroe más rápido de su época y rápidamente ascendió al top 10 de la lista de popularidad. Al mismo tiempo, la fama de Gojo aumentó, y Keigo se sintió cada vez más cautivado por el chico. Tenía que admitir que era realmente guapo, y como muchos otros, su corazón se había enamorado de él. Fue pura coincidencia que se conocieran ese día en el restaurante, pero Keigo estaba contento de todos modos. Su adoración por el actor creció aún más después de pasar un tiempo juntos, y Keigo experimentó lo que significa tener amigos. Y cuando secuestraron a Gojo, Keigo se preocupó, pero el chico parecía haberse ido sin un solo rasguño, lo cual le pareció muy improbable, sobre todo considerando que fue capturado por los mismos tipos que secuestraron a un estudiante de secundaria y causaron tanto caos como pudieron. ¿Por qué? ¿Por qué dejarían ir a un famoso actor de cine sin más? ¿Por qué lo secuestraron en primer lugar? ¿Qué tenía Gojo Satoru que lo hacía tan especial? Keigo estaba entrenado para analizar mentiras engañosas, para notar incluso la más mínima vacilación en su comportamiento. Prácticamente podía detectar cuando alguien ocultaba algo. Y nadie parecía despertar sus sospechas tanto como Gojo Satoru. Había algo extraño en el chico, y Keigo descubriría qué era. Debido a que su debut había coincidido sospechosamente con el momento oportuno, parecía estar en todas partes y ser adorado por todos. Y tal vez era un villano encubierto que intentaba lavarles el cerebro a todos y mentirles en todo, o tal vez simplemente tenía un motivo oculto. Pero a Keigo no le importaba cuál era el caso, porque lo analizaría pieza por pieza para descubrir la amarga verdad.